Hola, hoy resolveremos un ejercicio de balance de materia. Para despejar dudas. Destilación. Se desea separar una mezcla de benceno, tolueno y xileno en 3 corrientes, utilizando para ello un tren de separación formado por 2 columnas de destilación, que se han diseñado para separar esta mezcla. La mezcla que han de separarse, tiene un flujo de 5800 mol por hora. Y consiste de 20% de benceno, 30% tolueno y 50% de xileno. En la primera unidad se obtiene un producto de fondos con 2.5% de benceno, 35% de tolueno y el resto de xileno. Por el domo de esta misma unidad, se obtiene benceno y tolueno únicamente. En la segunda columna se obtiene en el domo un destilado, que contiene 8% de benceno, 72% de tolueno y el resto de xileno. En el fondo de esta columna, se obtiene únicamente xileno y tolueno. El problema nos informa que es una torre de destilación, ya que nos informa que se va a separar una mezcla por medio de 2 columnas de destilación. Y nos da sus componentes en porcentajes. El problema nos dice que son 2 torres de destilación, cada una de estas torres tiene una entrada y 2 salidas. Para resolver el problema dividiremos el diagrama en 2 partes. Esto nos ayudará a darnos cuenta en qué parte podemos empezar. El diagrama quedará dividido en equipo 1 y equipo 2. Notemos que cada equipo tiene su número correspondiente. Del equipo 1 podemos ver que tiene una entrada y 2 salidas. Analicemos la entrada. En la única entrada podemos ver que tenemos 0.2 de la fracción mol de benceno, 0.3 de la fracción mol de tolueno, 0.5 de la fracción mol de xileno, y el flujo molar de 5800 moles por hora. Por ser la única entrada, esta corriente será la número 1. También podemos ver en el diagrama, que tenemos 2 salidas que están por la parte inferior y superior de la torre de destilación. Analicemos la salida que está por la parte superior. En la primera salida podemos ver que tenemos la incógnita de la fracción mol de benceno, la incógnita de la fracción mol de tolueno, y la incógnita del flujo molar. Por ser la primera salida, esta corriente será la número 2. Analicemos la salida que está por la parte inferior. En la segunda salida podemos ver que tenemos 0.025 de la fracción mol de benceno, 0.35 de la fracción mol de tolueno, 0.625 de la fracción mol de xileno, y la incógnita del flujo molar. Por ser la segunda salida, esta corriente será la número 3. Veamos que la salida del equipo 1 es la entrada del equipo 2. Por lo cual ya no explicaremos la entrada del equipo 2, solo analizaremos las salidas del equipo 2. Salida por la parte superior. En la primera salida podemos ver que tenemos 0.08 de la fracción mol de benceno, 0.72 de la fracción mol de tolueno, 0.2 de la fracción mol de xileno, y la incógnita del flujo molar. Por ser la primera salida, esta corriente será la número 4. Salida por la parte inferior. En la segunda salida podemos ver que tenemos la incógnita de la fracción mol de tolueno, la incógnita de la fracción mol de xileno, y la incógnita del flujo molar. Por ser la segunda salida, esta corriente será la número 5. Por lo tanto, el diagrama lo podemos leer como: la entrada del equipo 1, es la corriente 1. La salida 1, del equipo 1, la corriente 2. La salida 2 del equipo 2, la corriente 3. La entrada del equipo 2, la corriente 3. La salida 1 del equipo 2, la corriente 4. Y la salida 2 del equipo 2, la corriente 5. Por lo tanto podemos ver, que en nuestro diagrama faltan los flujos molares 2, 3, 4, 5. Las fracciones molares de benceno y tolueno en 2. Y las fracciones mol de tolueno y xileno de la corriente 5. Daremos unos cuantos segundos, para que analicen el diagrama completo, visualmente.
La ley de la conservación de la materia nos dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Usando esta ley formaremos las ecuaciones para resolver el problema propuesto. Balance general. El balance general es una igualdad de entradas y salidas. Esto quiere decir, que el resultado de las sumas de las entradas, es igual al resultado de las sumas de las salidas. Para facilitar la solución del problema dividiremos el balance general. De tal forma que generaremos un balance general para el equipo 1, y otro balance general para el equipo 2. Por lo cual tendremos dos balances generales que son, balance general del equipo 1, F1, es igual a F2, más F3, balance general del equipo 2, F3, es igual a F4, más F5. Notemos que en el diagrama están marcados los flujos mol de cada corriente. Balance por componente. Se utiliza la ecuación de balance general, multiplicando cada flujo molar de una corriente, por su fracción mol correspondiente al componente. Como tuvimos que dividir el balance general, tendremos balance por componente de cada balance general. Balance por componente del equipo 1. Podemos ver que hay benceno en la corriente 1. En la corriente 2, y en la corriente 3, por lo cual queda la ecuación de la siguiente manera, flujo molar 1, por la fracción mol de benceno en 1, es igual a flujo molar de 2, por la fracción mol de benceno en 2, más flujo molar de 3, por la fracción mol de benceno en 3. Podemos ver que hay tolueno en la corriente 1, en la corriente 2, y en la corriente 3. Por lo cual queda la ecuación de la siguiente manera, flujo molar 1, por la fracción mol de tolueno en 1, es igual a flujo molar de 2, por la fracción mol de tolueno en 2, más flujo molar de 3, por la fracción mol de tolueno en 3. Podemos ver que hay gileno en la corriente 1, y en la corriente 3, por lo cual queda la ecuación de la siguiente manera, flujo molar 1, por la fracción mol de gileno en 1, es igual a flujo molar de 2, por la fracción mol de gileno en 3, balance por componente del equipo 2. Podemos ver que hay benceno en la corriente 3, y en la corriente 4, por lo cual queda la ecuación de la siguiente manera, flujo molar 3, por la fracción mol de benceno en 3, es igual a flujo molar de 4, por la fracción mol de benceno en 4. Podemos ver que hay tolueno en la corriente 3, en la corriente 4, y en la corriente 5, por lo cual queda la ecuación de la siguiente manera, flujo molar 3, por la fracción mol de tolueno en 3, es igual a flujo molar de 4, por la fracción mol de tolueno en 4, más flujo molar de 5, por la fracción mol de tolueno en 5. Podemos ver que hay gileno en la corriente 3, en la corriente 4, y en la corriente 5, por lo cual queda la ecuación de la siguiente manera, flujo molar 3, por la fracción mol de gileno en 3, es igual a flujo molar de 4, por la fracción mol de gileno en 4, más flujo molar de 5, por la fracción mol de gileno en 5. Notemos que en el diagrama se van marcando las fracciones mol de cada corriente. Veamos que tenemos 8 ecuaciones para resolver el problema. Notemos que tenemos marcados de azul, los flujos molares y las fracciones mol que conocemos sus valores. Como nos podemos dar cuenta es un sistema físico, porque no hay en ningún momento alguna transformación de materia o sea una reacción química. Como podemos ver las ecuaciones no son complejas, lo que nos facilita resolver el problema, si razonamos bien lo que tenemos de información y lo que nos pide. Empezaremos a calcular las incógnitas del equipo 1. De la ecuación de balance por componente de gileno, colocamos los valores conocidos que nos proporciona el problema. Desarrollamos la multiplicación que tenemos antes del paréntesis. Despejamos F3. Acomodamos los valores y nos queda la ecuación 1. De la ecuación de balance general, colocamos los valores conocidos que nos proporciona el problema y el valor de F3 ya calculado. Despejamos F2. Y nos queda la ecuación 2.
De la ecuación de balance por componente de benceno, colocamos los valores conocidos que nos proporciona el problema y los valores ya calculados. Despejamos la fracción mol de benceno en 2. Acomodamos los valores y nos queda la ecuación 3. De la ecuación de balance por componente de tolueno, colocamos los valores conocidos que nos proporciona el problema y los valores ya calculados. Despejamos la fracción mol de tolueno en 2. Acomodamos los valores y nos queda la ecuación 4. Continuamos calculando las incógnitas del equipo 2. De la ecuación de balance por componente de benceno, colocamos los valores conocidos que nos proporciona el problema y los valores ya calculados. Despejamos F4. Acomodamos los valores y nos queda la ecuación 5. De la ecuación de balance general del equipo 2, colocamos los valores conocidos que nos proporciona el problema y los valores ya calculados. Despejamos F5. Acomodamos los valores y nos queda la ecuación 6. De la ecuación de balance por componente de Gileno, colocamos los valores conocidos que nos proporciona el problema y los valores ya calculados. Despejamos la fracción mol de Gileno en 5. Acomodamos los valores y nos queda la ecuación 7. Conociendo que la suma de las fracciones básicas de una corriente es igual a 1, colocaremos la suma que tenemos de la corriente 5, que es la fracción mol de Gileno, más la fracción mol de tolueno, es igual a 1, despejando la fracción mol de tolueno. Generamos la ecuación 8. Por lo tanto nos quedan 8 ecuaciones para resolver el problema, que son las siguientes: ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4, ecuación 5, ecuación 6, ecuación 7, ecuación 8. En la hoja de cálculo de Excel tenemos el diagrama y las ecuaciones que se usarán para resolver el problema. Veamos que también tenemos unas celdas, que tiene un igual en medio de estas, nos servirán para rectificar si tenemos bien elaborado nuestro balance general, balance por equipos y las sumatorias de las fracciones mol de las corrientes 2 y 5. Ocupando la ecuación 1, calculamos el flujo molar 3. Seleccionamos la casilla donde va el valor del flujo molar 3. Ponemos igual. Abrimos paréntesis. Multiplicamos el valor del flujo molar 1 con el valor de la fracción mol de Gileno en 1, cerramos un paréntesis. Dividimos entre el valor de la fracción mol de Gileno en 3, y presionamos Enter. Como podemos ver, ya tenemos el valor del flujo molar de la corriente 3. Ocupando la ecuación 2, calculamos el flujo molar de la corriente 2. Seleccionamos la casilla donde va el valor del flujo molar de la corriente 2. Ponemos igual, seleccionamos el valor de flujo molar 1. Le restamos el valor de el flujo molar 3. Y presionamos Enter. Como podemos ver, ya tenemos el valor del flujo molar de la corriente 2. Ocupando la ecuación 3, calculamos la fracción mol de benceno de la corriente 2. Seleccionamos la casilla donde va el valor de la fracción mol de benceno de la corriente 2. Ponemos igual. Abrimos doble paréntesis, multiplicamos el valor del flujo molar 1 con el valor de la fracción mol de benceno de la corriente 1, cerramos un paréntesis. Ponemos el signo de menos. Abrimos paréntesis, multiplicamos el valor del flujo molar 3 con el valor de la fracción mol de benceno en 3, cerramos dos paréntesis. Dividimos entre el valor del flujo molar de la corriente 2, y presionamos Enter. Como podemos ver, ya tenemos el valor de la fracción mol de benceno de la corriente 2. Ocupando la ecuación 4, calculamos la fracción mol de tolueno de la corriente 2. Seleccionamos la casilla donde va el valor de la fracción mol de tolueno de la corriente 2. Ponemos igual. Abrimos doble paréntesis, multiplicamos el valor del flujo molar 1 con el valor de la fracción mol de tolueno de la corriente 1, cerramos un paréntesis. Ponemos el signo de menos. Abrimos paréntesis, multiplicamos el valor del flujo molar 3 con el valor de la fracción mol de tolueno en 3, cerramos dos paréntesis. Dividimos entre el valor del flujo molar de la corriente 2, y presionamos Enter. Como podemos ver, ya tenemos el valor de la fracción mol de tolueno de la corriente 2.
Ocupando la ecuación 5, calculamos el flujo molar 4. Seleccionamos la casilla donde va el valor del flujo molar 4. Ponemos igual. Abrimos paréntesis, multiplicamos el valor del flujo molar 3 con el valor de la fracción mol de benceno en 3, cerramos un paréntesis. Dividimos entre el valor de la fracción mol de benceno en 4, y presionamos Enter. Como podemos ver, ya tenemos el valor del flujo molar de la corriente 4. Ocupando la ecuación 6, calculamos el flujo molar de la corriente 5. Seleccionamos la casilla donde va el valor del flujo molar de la corriente 5. Ponemos igual, seleccionamos el valor de flujo molar 3. Le restamos el valor de el flujo molar 4. Y presionamos Enter. Como podemos ver, ya tenemos el valor del flujo molar de la corriente 5. Ocupando la ecuación 7, calculamos la fracción mol de Gileno de la corriente 5. Seleccionamos la casilla donde va el valor de la fracción mol de Gileno de la corriente 5. Ponemos igual. Abrimos doble paréntesis, multiplicamos el valor del flujo molar 3 con el valor de la fracción mol de Gileno de la corriente 3, cerramos un paréntesis. Ponemos el signo de menos. Abrimos paréntesis, multiplicamos el valor del flujo molar 4 con el valor de la fracción mol de Gileno en 4, cerramos dos paréntesis. Dividimos entre el valor del flujo molar de la corriente 5, y presionamos Enter. Como podemos ver, ya tenemos el valor de la fracción mol de Gileno de la corriente 5. Ocupando la ecuación 8, calculamos la fracción de tolueno en 5. Seleccionamos la casilla donde va el valor de la fracción de tolueno en 5. Ponemos igual. Ponemos 1, y le restamos el valor de la fracción de xileno en 5. Presionamos Enter. Como podemos ver, ya tenemos el valor de la fracción de tolueno en 5. Ahora comprobaremos el balance general de todo el sistema. Nos colocaremos en la celda de comprobación. Ponemos del lado izquierdo un igual, seleccionamos la casilla que contiene el valor de F1 y presionamos Enter. Podemos ver que en la celda está el valor del flujo molar de la corriente 1. Ahora sumemos los flujos de salida. Ponemos igual en la casilla del lado derecho de la celda de comprobación. Y sumamos la casilla que contiene el valor de F2. Más la casilla que contiene el valor de F4. Más la casilla que contiene el valor de F5. Y presionamos Enter. Podemos ver que se cumple la igualdad de entradas es igual a las salidas, por lo tanto está correcto el balance general. Ahora comprobaremos los flujos másicos de la corriente 2. Nos colocamos en la celda de comprobación. Ponemos igual, escribimos el comando suma, lo seleccionamos, y seleccionamos los valores de las fracciones mol de la corriente 2. Presionamos Enter. Como podemos ver, el resultado de la suma de las fracciones mol en 2, dio como resultado 1. Ahora comprobaremos los flujos másicos de la corriente 5. Nos colocamos en la celda de comprobación. Ponemos igual, escribimos el comando suma, lo seleccionamos, y seleccionamos los valores de las fracciones mol de la corriente 5. Presionamos Enter. Como podemos ver, el resultado de la suma de las fracciones mol en 5, dio como resultado 1. Ahora comprobaremos el balance general del equipo 1. Nos colocaremos en la celda de comprobación. Ponemos del lado izquierdo un igual, seleccionamos la casilla que contiene el valor de F1 y presionamos Enter. Podemos ver que en la celda está el valor del flujo molar de la corriente 1. Ahora sumemos los flujos de salida. Ponemos igual en la casilla del lado derecho de la celda de comprobación. Y sumamos la casilla que contiene el valor de F2. Más la casilla que contiene el valor de F3. Y presionamos Enter. Podemos ver que se cumple la igualdad de entradas es igual a las salidas, por lo tanto está correcto el balance general del equipo 1. Ahora comprobaremos el balance general del equipo 2. Nos colocaremos en la celda de comprobación. Ponemos del lado izquierdo un igual, seleccionamos la casilla que contiene el valor de F3 y presionamos Enter. Podemos ver que en la celda está el valor del flujo molar de la corriente 3. Ahora sumemos los flujos de salida. Ponemos igual en la casilla del lado derecho de la celda de comprobación. Y sumamos la casilla que contiene el valor de F4.
más la casilla que contiene el valor de F5. Y presionamos Enter. Podemos ver que se cumple la igualdad de entradas es igual a las salidas, por lo tanto está correcto el balance general del equipo 2. Podemos ver que se cumple la igualdad de entradas es igual a las salidas, por lo tanto está correcto el balance general. Podemos ver que tenemos el diagrama resuelto. Y como el balance está cerrado, completo y bien, podemos decir que el balance está correcto. Conclusión. Se resolvieron todas las variables que pedía el problema de destilación utilizando ecuaciones sencillas. Se utilizó una hoja de cálculo en Excel, para demostrar que se pueden resolver por medio de esta herramienta. Esperemos que les ayude el tutorial, para poder entender los balances de masa en 2 torres de destilación. Adiós.